Ustedes no van a creer lo que hice con el hombre que trató de destruirme cuando tenía apenas 16 años. Hoy, a los 74 años, decidí contar por primera vez cómo transformé el lugar donde más sufrí en mi vida en una venganza tan dulce que hasta quien me odiaba pidió perdón de rodillas. Esta es la historia de cómo una niña que dormía en el suelo y recibía golpes todos los días se convirtió en la mujer más respetada de su pueblo. Pero lo que hice con mi propia madre al final los va a dejar sin palabras. Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para ser avisados siempre que un nuevo video salga al aire. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y confesar secretos que quedaron guardados por años. Y tener a alguien para escuchar nuestras historias es algo muy importante para nosotros. Mi nombre es Esperanza y esta es la historia de cómo una niña del interior de Michoacán descubrió que la venganza más dulce no es destruir a quien nos lastimó, sino probar que estaban completamente equivocados sobre nosotros. Nací en 1950 en un pueblito perdido en las montañas de Michoacán, donde el sol rajaba la tierra y las mujeres se rajaban por dentro de tanto sufrimiento callado. Nuestra casa era una construcción simple de adobe, con paredes encaladas de blanco que mi madre exigía que yo pintara cada año, aunque la cal fuera un lujo que apenas podíamos pagar. El piso era de tierra apisonada, fría en los pies descalzos durante las madrugadas cuando despertaba para encender el brasero de leña. Mi madre, doña Refugio, era una mujer que cargaba una amargura tan profunda que parecía haber nacido con ella. El rostro siempre ceñudo, marcado por arrugas prematuras que venían más del disgusto que de la edad. Las manos ásperas y listas para pegar, curtidas por el trabajo en el campo y la dureza de la vida, y los ojos cafés oscuros que nunca me miraron con cariño, ni una sola vez. Tenía la costumbre de despertarme antes del canto del gallo, jalándome del brazo con fuerza y susurrando amenazas en mi oído. «Despiértate ya, holgazana. El día no espera aflojas». Y allá iba yo, con los ojos aún llenos de sueño, a encender el fuego que siempre parecía morir durante la noche, como si hasta él quisiera huir de esa casa. Pero una mañana específica marcó para siempre mi infancia. Tenía 9 años cuando desperté con un dolor terrible en el estómago. Estaba pasándola mal, vomitando, pero aún así mi madre me obligó a hacer todas las tareas. «Estás fingiendo para no trabajar, descarada». Pasé todo el día enferma, lavando ropa, cocinando, limpiando. Por la noche, cuando la fiebre subió tanto que comencé a delirar, mi padre finalmente decidió llevarme al centro de salud del pueblo. Era apendicitis. El doctor dijo que si hubieran tardado unas horas más, podría haber muerto. ¿Saben cuál fue la reacción de mi madre cuando se enteró? Se molestó porque iba a tener que gastar dinero en medicina y porque se quedaría sin mi ayuda por unos días. Ni una disculpa, ni un cariño, solo coraje porque me había enfermado. Desde pequeña sabía que había algo malo conmigo. Al menos eso era lo que mi madre se encargaba de repetir todos los días, en cada comida, en cada tarea que hacía. «Eres el castigo que Dios me mandó, niña. Nací para sufrir y tú naciste para hacerme sufrir». Mientras mi hermano Sebastián, 3 años mayor, podía jugar trompo en el patio, estudiar en la escuela del pueblo y soñar con ser chofer de camión, yo era tratada como una maldición que había caído en esa casa por castigo. Sebastián siempre tuvo un trato completamente diferente. Recuerdo vívidamente una Navidad cuando tenía 10 años. Mi madre había conseguido dinero prestado para comprar regalos. Para Sebastián, una bicicleta usada, pero funcionando. Para mí, un jabón. Así es, un jabón común que envolvió en papel de estraza y dijo que era mi regalo de Navidad. Cuando pregunté por qué él recibía una bicicleta y yo solo un jabón, me dio una cachetada y dijo, «Ya deberías agradecer por recibir algo». Esa noche de Navidad, escondida en el cuartito, lloré tanto que mojé toda la almohada. Fue cuando entendí que nunca sería amada en esa casa, sin importar lo que hiciera. A los 8 años,
Ya lavaba ropa en el lavadero, hasta que las manos se me hacían carne viva. Recuerdo perfectamente un día que me corté el dedo con una lata machucada que estaba entre la ropa sucia. La sangre brotó, se mezcló con el agua del lavadero y me desesperé viendo esa agua roja. Corrí adentro de la casa pidiendo ayuda, pero mi madre solo miró mi dedo cortado y dijo: «Deja de hacerte la delicada y ve a terminar de lavar esa ropa». Tuve que seguir lavando ropa con el dedo sangrando, sin curita, sin cariño, sin nada. A los 10, cocinaba para toda la familia, mientras recibía golpes y los frijoles se pegaban al fondo de la olla o si el arroz quedaba empapado. El brasero de leña era un monstruo que tenía que alimentar constantemente, y varias veces me quemé tratando de ajustar la llama o poner más leña. Una vez, tratando de alcanzar una olla en el fuego alto, mi blusa se prendió fuego. Grité desesperada, y mi madre vino corriendo, no para socorrerme, sino para apagar el fuego antes de que se quemara la casa. Después que apagó las llamas, en vez de curar mis quemaduras, me dio una golpiza por haber sido descuidada. Pero lo peor no eran las cachetadas que dejaban marcas moradas en mis brazos, no eran las groserías que gritaba cuando pensaba que no estaba trabajando bien, no era ni siquiera quedarme castigada en el cuartito oscuro donde guardaban las herramientas, un espacio sin ventana que olía a humedad y donde pasaba horas oyendo a las ratas correr entre las cajas. Lo peor era esa mirada suya, una mirada que me hacía sentir que no debería haber nacido, que era un error que tenía que cargar el resto de su vida. Era una mirada que me empequeñecía, que me hacía creer que realmente no servía para nada. A veces me miraba en el pedacito de espejo roto que había en el cuartito y trataba de entender qué había en mí que le causaba tanto asco. Descubrí años después, a través de conversaciones que escuché escondidas, que mi madre había perdido 2 bebés antes de que yo naciera. Partos difíciles que casi la mataron. Niños que no sobrevivieron ni una semana. Creo que esperaba que yo tampoco sobreviviera, y cuando eso no pasó, empezó a culparme por estar viva mientras los otros habían muerto. Como si yo hubiera robado el lugar de los hijos que realmente quería. Una vez la oí conversando con la vecina. Esta niña trae mala suerte. Desde que nació solo ha traído problemas a mi vida. Los otros 2 angelitos que perdí eran bendición de Dios. Esta es maldición del diablo. Esas palabras se clavaron en mi corazón como puñales. Tenía 12 años y creí que realmente era una maldición. Mi padre era un hombre débil, de esos que fingen no ver nada para no tener que tomar partido. Guadalupe, un campesino flaco que trabajaba de mediero en el rancho del patrón local y que tomaba pulque todos los viernes hasta caerse. Cuando mi madre me pegaba frente a él, salía de la casa y solo regresaba cuando la tormenta había pasado. A veces corría tras él suplicándole que me protegiera, pero él solo movía la cabeza y murmuraba que los asuntos de mujeres eran cosa de mujeres. Recuerdo una tarde que mi madre me pegó tanto con el palo de la escoba que me desmayé. Cuando desperté, estaba en el suelo de la cocina, con mi papá mojándome la cara con agua. «Papá, por favor, defiéndeme. No hice nada malo», supliqué. Me miró con lástima, pero dijo: «Hija, tu madre está nerviosa por la sequía. Ya se le va a pasar». Siempre era así. Sabía que lo que estaba pasando estaba mal, pero escogí el camino más fácil, fingir que no veía. Cuando cumplí 15 años, la situación en casa se volvió aún más sofocante. No había dinero ni para lo básico. La sequía había perjudicado la cosecha una vez más. Y mi madre me inscribió en una fábrica de textiles en el pueblo vecino, a 2 horas de casa en camión. Era una decisión que vendió como oportunidad, pero yo sabía la verdad. Era para alejarme de ella durante el día y al mismo tiempo traer dinero a casa. La fábrica era una nave sucia y sofocante, donde decenas de mujeres trabajaban en máquinas ruidosas desde que salía el sol hasta bien después de oscurecer. El olor de tinta y productos químicos era tan fuerte que los primeros días llegaba a casa mareada y con náuseas. Las máquinas no paraban nunca y el ruido era ensordecedor. Muchas mujeres perdían parte del oído después de años trabajando ahí.
En mi primer día, una señora me jaló del brazo y me susurró al oído: «Niña, aquí aprendes rápido o sufres mucho. El supervisor no tiene paciencia con quien no rinde. ¿Ves estas marcas en mi mano? Fue cuando me equivoqué una sola vez en la máquina y me pegó con una regla de metal». Las condiciones eran precarias. No teníamos uniforme adecuado, entonces trabajábamos con nuestra propia ropa que se manchaba y se gastaba rápidamente. El baño era un hoyo en el suelo al fondo de la nave, sin papel, sin jabón, sin dignidad. A la hora del almuerzo nos sentábamos en el suelo del patio polvoriento para comer la comida que traíamos de casa. Fue ahí donde reencontré a mi prima Esperanza, hija de la hermana de mi madre, que también había sido mandada a trabajar para ayudar en casa. Esperanza era 2 años menor que yo, pero cargaba en los ojos la misma tristeza que yo conocía bien. Ella también recibía golpes en casa, también era tratada como un estorbo, también soñaba con huir de ese infierno. Un día, durante el descanso, se sentó a mi lado en el patio y dijo simplemente: «Tú también recibes golpes en casa, ¿verdad?». La forma directa como habló me tomó por sorpresa, pero también fue un alivio. Finalmente tenía a alguien que entendía. Comenzamos a platicar y descubrí que nuestro dolor era idéntico. Ella me contó que el padrastro una vez la encerró en el gallinero por un día entero solo porque había roto un vaso sin querer. En la fábrica descubrí que tenía facilidad para las cosas. Mis manos, acostumbradas desde niña al trabajo pesado, agarraban cualquier técnica rapidito. Aprendí a operar las máquinas, a mezclar las tintas, a hacer estampados. Era como si todo ese dolor que cargaba encontrara una salida a través de los textiles coloridos que salían de mis manos. Hubo un día que creé un estampado inspirado en las flores que veía en el camino de la casa a la fábrica. Era un patrón delicado, diferente a todo lo que se hacía ahí. Cuando otras trabajadoras lo vieron, quedaron impresionadas. «Esperanza, esto está hermosísimo. Tienes talento para esto». Fue la primera vez en la vida que alguien me felicitó por algo que yo había creado. Pero fue justamente ese talento lo que me trajo la mayor desgracia de mi vida hasta entonces. El supervisor de la fábrica era un hombre de 40 y tantos años, casado, con hijos ya grandes, don Evaristo. Un sujeto asqueroso, de bigote canoso y panza prominente, que tenía la costumbre de tocar a las trabajadoras más jóvenes cuando nadie estaba viendo. Usaba ropa que olía a sudor y cigarro barato, y cuando sonreía, mostraba dientes amarillos que me daban asco. Al principio, solo hacía comentarios sobre mi trabajo, elogios que me dejaban desconfiada porque siempre venían acompañados de miradas que me erizaban la piel. «Niña lista esta Esperanza, aprende rapidito, tiene buena mano para la cosa, es una lástima desperdiciar tanto talento así». Los comentarios venían con esa sonrisa asquerosa y con ojos que me devoraban de pies a cabeza. Comencé a notar que buscaba pretextos para estar cerca de mí. Cuando estaba trabajando en una máquina, aparecía a mi lado para verificar si todo estaba bien, pegando el cuerpo a mi brazo a propósito. Una vez, fingió que me estaba enseñando una técnica nueva y puso las manos encima de las mías, apretando mis dedos de forma asquerosa mientras susurraba: «Así, bien despacio. ¿Siente que suave?». Cuando necesitaba agarrar material del almacén, aparecía ofreciendo ayuda, siempre encontrando forma de rozarme o de poner la mano en la cintura para guiarme. Una vez, en el almacén oscuro, me arrinconó entre los estantes y dijo: «Una niña bonita como tú no debería trabajar tanto. Yo puedo cuidarte». Un día me llamó a su oficina para platicar sobre una promoción. La oficina era pequeña, sofocante, con un escritorio de madera vieja y 2 sillas quebradas. En las paredes, calendarios con mujeres semidesnudas que no se molestaban en esconder. Dijo que tenía potencial, que podría enseñarme técnicas más avanzadas, que podría ganar más dinero y hasta supervisar a otras trabajadoras. Ingenua como era, creí que finalmente había encontrado una oportunidad de mejorar de vida.
Comencé a soñar con el dinero extra, con la posibilidad de ayudar a mi familia y quién sabe hasta salir de ese pueblo chico donde todo mundo conocía a todo mundo y donde no había perspectiva de crecimiento. Fue cuando se levantó de la silla y vino hacia mí. Puso la mano en mi hombro, bajó a mi brazo y susurró en mi oído que todo dependía de que fuera una niña lista y comprensiva. Su aliento olía a cigarro y alcohol y sentí un asco tan grande que apenas pude salir de esa oficina sin vomitar. Pero el mal aliento no era ni la peor parte. Era la forma como hablaba, como si me estuviera haciendo un favor, como si debiera agradecer la oportunidad que me estaba ofreciendo. Una niña bonita como tú puede llegar lejos en la vida. Solo necesitas saber aprovechar las oportunidades que aparecen. ¿Me entiendes, verdad? En los días siguientes, el acoso fue aumentando progresivamente. Buscaba cualquier pretexto para llamarme a su oficina, para tocarme, para decir barbaridades que me dejaban temblando de asco y de miedo. Comenzó a mandar papelitas obscenos que ponía en mi mesa de trabajo cuando nadie estaba viendo. Dibujos pornográficos y frases que me hacían llorar de humillación. Una vez encontré un papelito que decía, «Vas a ser mía, quieras o no». Eso me dio tanto miedo que comencé a evitar quedarme sola en cualquier lugar de la fábrica. Cuando trataba de evitarlo, se molestaba y comenzaba a presionarme con trabajo extra, con plazos imposibles, con críticas constantes a mi trabajo. Si antes era la trabajadora ejemplar, de repente no hacía nada bien. Era una persecución psicológica que me dejaba agotada y desesperada. Esperanza notó mi desesperación y trató de convencerme de denunciar. «Esperanza, no puedes dejar que ese asqueroso te haga esto. Tienes que contarle a alguien. Tienes que parar esto antes de que empeore». ¿Pero a quién le iba a contar? El dueño de la fábrica era amigo personal de Evaristo. Las otras supervisoras eran todas subordinadas a él. Cuando finalmente junté valor y le conté a mi madre lo que estaba pasando, esperando al menos un poco de protección maternal, me dio la cachetada más fuerte de mi vida. La marca de los 5 dedos se quedó en mi mejilla por 3 días. «Niña sinvergüenza, tú debes estar provocando al hombre. Mujer decente no atrae ese tipo de situación. Debes estar inventando historias para no trabajar, para andar de holgazana por ahí». Su reacción me destruyó por dentro. Era mi propia madre culpándome por estar siendo acosada. Esa noche, acostada en mi petate delgado, lloré hasta no tener más lágrimas. Era como si el mundo entero me hubiera dado la espalda. Como si no bastara culparme por el acoso, algunos días después llegó a casa con una propuesta que me heló la sangre hasta la médula. Don Evaristo había mandado un recado a través de un conocido. Quería casarse conmigo. Un hombre de 45 años, casado, con hijos de mi edad, queriendo tomarme como segunda esposa en una de esas situaciones que eran comunes en la región, pero que no pasaban de bigamia disfrazada. Es una buena oportunidad, Esperanza. Él tiene posición, tiene dinero. Vas a tener una vida mejor de la que mereces. Casa grande, empleada. No vas a tener que trabajar en esa fábrica. Traté de argumentar. Dije que no me quería casar, que era muy joven, que quería estudiar. Se rió de desprecio. ¿Estudiar? Una niña como tú. Deja de soñar alto y agradece a Dios que apareció un hombre dispuesto a aceptarte. Esa noche, acostada en mi petate delgado en el suelo del cuartito, mirando el techo rajado y oyendo los grillos afuera, entendí que había llegado la hora de tomar la decisión más importante de mi vida. O huía de esa situación, o me iba a morir por dentro antes de cumplir 17 años. Fue cuando me acordé de Esperanza y de las pláticas que teníamos durante los descansos en la fábrica. Ella también hablaba de huir, también soñaba con una vida lejos de ahí,
¿Y si nos íbamos juntas? 2 niñas solas tendrían más chance de sobrevivir que una sola. Al día siguiente, busqué a mi prima durante el almuerzo y le conté sobre la propuesta de matrimonio. La desesperación en su cara fue igual a la mía. Esperanza, mi padrastro dijo que si no consigo luego un marido, me va a dar al primero que aparezca. Ayer dijo que el carnicero del pueblo está interesado en mí. El hombre tiene 60 años y ya enterró a 2 esposas. Ahí mismo, sentadas en el suelo de ese patio polvoriento de la fábrica, hicimos nuestro plan de huida. Juntaríamos todo el dinero que pudiéramos, guardaríamos algo de ropa en una bolsa y una madrugada nos escaparíamos para la Ciudad de México. En la capital seguramente habría oportunidades para 2 niñas trabajadoras como nosotras. Durante 2 semanas guardamos cada centavo que conseguimos. Era una operación de guerra, escondiendo monedas en lugares que solo nosotras sabíamos. Esperanza vendió un anillo de oro que le había regalado la abuela, el único recuerdo bonito que tenía de la familia. Yo vendí un par de aretes de plata, que era lo único de valor que tenía, regalo de una tía que murió cuando era pequeña. Trabajábamos doble para conseguir hacer horas extra y ganar unas monedas más. Comíamos menos para ahorrar en la comida. Inventábamos pretextos para no agarrar camión y regresábamos caminando a casa, aunque lloviera y llegáramos empapadas. Cada sacrificio valía la pena si nos acercaba a la libertad. El plan era simple, pero arriesgado. Un viernes de madrugada, agarraríamos el primer camión para la Ciudad de México. Escogimos viernes porque era el día que los hombres de nuestras familias tomaban más y dormían pesado, disminuyendo las chances de que notaran nuestra huida rápidamente. Cuando juntamos lo suficiente para el pasaje de camión y algunos días de comida y hospedaje barato, marcamos la fecha de la huida, un viernes de marzo de 1967. Estábamos nerviosas, pero decididas. Era nuestra única chance de escapar de un destino que nos iba a destruir completamente. El jueves por la noche, mi madre me dio la noticia que casi me hizo desmayar de desesperación. Estaba preparando la cena cuando llegó de la calle con esa sonrisa sarcástica que solo aparecía cuando tenía alguna maldad que comunicarme. Mañana don Evaristo viene aquí a casa para arreglar los detalles del matrimonio. Te vas a arreglar bonito, te vas a peinar ese cabello desgreñado, te vas a poner tu ropa menos fea y lo vas a tratar con respeto, ¿oíste? Y nada de cara fea, que a los hombres no les gustan las mujeres amurradas. Mi corazón se disparó. Nuestra huida estaba marcada justamente para esa madrugada. Si no salía esa noche, tal vez nunca más tendría otra chance. Mi madre me iba a vigilar después del encuentro con Evaristo y probablemente marcaría el matrimonio para pronto. Traté de argumentar, inventar cualquier pretexto para aplazar ese encuentro, pero fue inflexible. Ya está todo arreglado. El hombre va a llegar después del almuerzo y van a platicar. Dijo que quiere conocer mejor a la futura esposa. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé mirando el techo rajado del cuartito, oyendo los grillos y el ronquido de mi padre borracho, contando las horas hasta poder huir. Era una mezcla de terror y esperanza. Terror de lo que podía pasar si nos agarraban. Esperanza de finalmente escapar de ese infierno. Esperé a que todos durmieran profundamente, lo que tardó una eternidad. Cuando finalmente oí los ronquidos constantes de ella y de mi padre, me levanté despacio, agarré mi pequeño bulto de ropa que había escondido debajo de la cama y el dinero que guardaba en una lata enterrada en el patio. Dejé una carta explicando que había conseguido trabajo en otra ciudad y que no me quería casar con Evaristo. Era mentira,
pero esperaba que al menos disminuyera su furia cuando descubriera mi desaparición. Salí de casa por última vez en la madrugada de ese viernes de marzo, cerrando la puerta despacio para no hacer ruido. Encontré a Esperanza en el lugar acordado, una encrucijada a 1 kilómetro de mi casa, y juntas caminamos 3 kilómetros hasta la carretera, donde agarramos el primer camión que pasara rumbo a la capital. El camión estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Nos sentamos atrás, abrazadas, tratando de controlar el nerviosismo. En cada parada pensaba que alguien iba a subir buscándonos. Esperanza susurraba oraciones bajito y yo me agarraba fuerte del bulto de ropa como si fuera mi último tesoro. Nunca voy a olvidar la sensación de ver por la ventana de ese camión viejo y ruidoso y ver mi pueblo quedándose atrás. Las casas chicas, la iglesia del centro, la plaza donde jugaba cuando era muy pequeña, todo empequeñeciéndose hasta desaparecer completamente en el horizonte. Era miedo y alivio al mismo tiempo. Miedo de lo desconocido, de lo que nos esperaba en una ciudad grande donde no conocíamos a nadie, pero alivio de estar finalmente libre de ese infierno. Esperanza me agarró la mano durante casi todo el viaje. Estábamos demasiado emocionadas para platicar mucho, pero nuestra presencia una para la otra era reconfortante. No estábamos solas en este viaje. Nos teníamos una a la otra, y eso ya era mucho más de lo que teníamos antes. Llegamos a la Ciudad de México con 17 y 15 años, sin conocer a nadie, sin tener a dónde ir, pero con unas ganas de vivir que eran más grandes que cualquier obstáculo. La capital era un mundo diferente a todo lo que conocíamos. Edificios altos, coches por todas partes, una multitud de gente caminando apurada por las calles. El ruido era ensordecedor comparado con el silencio de nuestro pueblito. Los primeros días fueron los más duros de nuestra vida. Dormimos en la terminal de autobuses, tratando de pasar desapercibidas entre los pasajeros que esperaban camiones. De día buscábamos trabajo, de noche regresábamos ahí con miedo de que nos corrieran los guardias. Comimos pan viejo que compramos con las últimas monedas, tomamos agua de las llaves públicas y más de una vez pensamos en rendirnos y regresar a casa. Pero cada vez que esa idea pasaba por nuestra cabeza, nos acordábamos de lo que nos esperaba de regreso. Para mí, el matrimonio con Evaristo y una vida de abusos. Para Esperanza, más golpes del padrastro y la certeza de que pronto sería entregada al primer hombre que apareciera. No había vuelta posible. Fue en una de esas andanzas buscando trabajo, ya en nuestro 4.º día en la capital, que descubrimos una pequeña confección en la colonia San Rafael. Era un establecimiento modesto con unas 10 máquinas de coser y pilas de telas esparcidas por todos lados. El olor de algodón y tinta nos recordó la fábrica donde trabajábamos, pero había algo diferente ahí, más acogedor, más humano. El dueño, don Antonio, era un señor español de unos 60 años, cabello blanco siempre bien peinado y una manera gentil de hablar que contrastaba completamente con la dureza de los patrones que conocíamos. Había emigrado de Valencia en los años 1940, huyendo de la pobreza y la guerra, y entendía lo que significaba empezar de cero en una tierra extraña. Cuando contamos nuestra situación, que éramos del interior, teníamos experiencia con textiles y necesitábamos mucho trabajo, nos miró con esos ojos azules llenos de compasión que me recordaron al abuelo que nunca tuve. «Ustedes son muy jóvenes para estar solas en una ciudad grande. ¿De dónde vinieron?» Cuando contamos que habíamos huido de casa por problemas familiares, movió la cabeza con tristeza. «Conozco esa historia». Muchas niñas llegan aquí huyendo de situaciones difíciles. El mundo es muy duro con las mujeres, principalmente las más pobres. Nos hizo una propuesta que parecía demasiado buena para ser verdad. Trabajo inmediato, un cuartito atrás de la tienda para vivir, pequeño pero limpio y seguro,
y la chance de aprender técnicas que nos podían llevar lejos en la vida. Bueno, pueden quedarse ahí atrás por mientras. Hay una camita, una estufa, hasta una ventanita que da al patio. No es palacio, pero es mejor que la calle. Y el lunes empiezan a trabajar. Esa primera noche durmiendo en una cama de verdad, en un lugar seguro, con una puerta que podíamos cerrar por dentro, Esperanza y yo lloramos de alivio hasta no tener más lágrimas. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza, de libertad. Finalmente lo habíamos logrado. Estábamos lejos del infierno que llamábamos casa. Teníamos trabajo y un techo sobre nuestras cabezas. Era el verdadero comienzo de nuestra nueva vida. En la confección, descubrí que había mucho más en el mundo de los textiles de lo que imaginaba. Don Antonio no fabricaba solo ropa común. Era especialista en textiles para teatro, disfraces, eventos especiales. Trabajaba con materiales nobles, sedas importadas, brocados y terciopelos que nunca había visto antes. Me dio libros sobre estampado y diseño, mis primeros libros. Por primera vez en la vida podía leer sin miedo de recibir golpes, sin tener que esconderme, sin culpa. Pasaba las noches devorando esas páginas que me abrían un mundo completamente nuevo. Historia de la moda, técnicas de teñido, teoría de los colores, todo me fascinaba. Mis manos, entrenadas por la necesidad desde niña, se adaptaron rápidamente a las técnicas más refinadas. Aprendí a trabajar con textiles delicados que exigían cuidado especial, a hacer acabados que eran verdaderas obras de arte, a mezclar colores de forma que creaba efectos visuales sorprendentes. Don Antonio notó mi talento ya en la primera semana. «Esta niña tiene buen ojo para el color y para el corte», comentaba con doña Carmen, su esposa. «Va a llegar lejos si quiere aprender. Tiene manos de artista». Esperanza también floreció en ese ambiente. Tenía una facilidad natural para lidiar con números y organización que impresionó a doña Carmen. Pronto estaba ayudando con la contabilidad, organizando los pedidos, atendiendo a clientes con una simpatía y eficiencia que conquistaba a todo mundo. Éramos una dupla perfecta, cada una complementando a la otra. Yo creaba, ella organizaba. Yo soñaba, ella planeaba. Juntas comenzamos a imaginar un futuro que parecía posible por primera vez en nuestras vidas. Don Antonio y doña Carmen se convirtieron en los padres que nunca tuvimos. Nos trataban con cariño, se preocupaban por nuestro bienestar, celebraban nuestros pequeños logros. Cuando terminé mi primer trabajo realmente complejo, un estampado inspirado en los encajes valencianos que don Antonio me enseñó, se sintió tan orgulloso que guardó una muestra en un marco en la pared de la tienda. Nos animaron a estudiar por las noches. Logramos terminar la secundaria en una escuela cercana, algo que parecía imposible cuando éramos niñas en el interior. Siempre decía que un día abriríamos nuestro propio negocio, que teníamos talento suficiente para eso. Fue a finales de 1970 que mi vida cambió completamente una vez más. Miguel apareció en la tienda un día de diciembre buscando textiles especiales para un proyecto de arte. Era un joven de 25 años, cabello rizado negro, ojos verdes expresivos y una pasión contagiosa por todo lo que hacía. Estaba preparando una exposición sobre la cultura popular mexicana y quería crear paneles que combinaran grabado con textiles estampados. Cuando vio mis trabajos esparcidos por la tienda, se detuvo a media frase y se quedó mirando en silencio por varios minutos. «Esto es arte puro», dijo finalmente, tocando delicadamente los textiles que había creado. «¿Quién hizo estos estamplados?»
Lograste capturar el alma de México de una forma que nunca había visto antes. Es moderno, pero no pierde la tradición. Es sofisticado, pero mantiene la sencillez. Me puse roja de vergüenza y orgullo al mismo tiempo. Nadie había hablado de mi trabajo de esa forma, con tanto respeto y admiración. Miguel pasó horas en la tienda ese día platicando conmigo sobre colores, formas, inspiraciones. Me hizo preguntas sobre mi proceso creativo que me hicieron darme cuenta de que tenía un proceso creativo. A través de Miguel, descubrí que mi trabajo con textiles no era solo artesanía, era arte, arte que contaba la historia del pueblo mexicano, que preservaba tradiciones ancestrales y al mismo tiempo creaba algo completamente nuevo. Me llevó a conocer museos que ni sabía que existían, galerías de arte donde trabajos como los míos eran expuestos y vendidos por valores que me parecían una fortuna. Me presentó a otros artistas, gente que vivía de su propia creación, que transformaba talento en sustento. Era un mundo que nunca imaginé que pudiera formar parte. Un mundo donde gente como yo, venida de orígenes humildes, podía ser respetada por lo que creaba. Más importante aún, Miguel me enseñó sobre el amor verdadero. Un amor basado en respeto mutuo, en admiración por lo que el otro hacía, en crecimiento conjunto. Nunca trató de empequeñecerme o controlarme. Al contrario, siempre me animó a soñar más alto, a creer más en mí misma. Cuando contaba sobre mi infancia, sobre los abusos que sufrí, sobre el miedo que aún cargaba, me escuchaba con paciencia infinita, sin juicios, sin lástima excesiva. Eres la mujer más fuerte que conozco, Esperanza. Lo que pasó no define quién eres. Lo que te define es lo que construiste a partir de eso. ¿Cómo transformaste todo ese dolor en algo tan hermoso? Era exactamente lo que necesitaba oír. No lástima, no rabia en mi nombre, sino reconocimiento de mi fuerza, de mi capacidad de superación. Miguel me veía como heroína de mi propia historia, no como víctima permanente de las circunstancias. Nuestro noviazgo fue un descubrimiento constante. Me presentó a la literatura, a la música clásica, al cine de arte. Yo le mostré las técnicas tradicionales que había aprendido, las historias que escuchaba sobre los antiguos tejedores, la sabiduría popular que se transmitía de generación en generación a través de los trabajos manuales. Juntos creamos un lenguaje artístico único. Sus grabados ganaron colores a través de mis estampados, mis textiles ganaron narrativa a través de sus imágenes. Era una colaboración que trascendía el trabajo, era una fusión de almas que se complementaban perfectamente. Nos casamos en una ceremonia sencilla en marzo de 1972, en una pequeña iglesia del barrio. Esperanza fue mi madrina, don Antonio fue padrino de Miguel. Doña Carmen hizo mi vestido de novia, un modelo sencillo pero elegante, en seda cruda con bordados hechos por mí. Era el día más feliz de mi vida hasta entonces. Finalmente tenía una familia de verdad, construida por elección y amor, no por obligación y sufrimiento. La luna de miel fue un viaje de 15 días por el interior de México, visitando pueblitos donde aún existían artesanos tradicionales. Miguel documentaba las técnicas ancestrales, yo aprendía con maestros que guardaban secretos de siglos. Fue un viaje de descubrimientos profesionales y personales que cimentó nuestra sociedad para la vida. Cuando regresamos, tomamos la decisión más audaz de nuestras vidas hasta entonces. Con los ahorros que habíamos juntado, más un préstamo que don Antonio nos dio de regalo de bodas, rentamos una nave más grande y montamos nuestra propia confección especializada en estampado artesanal. Esperanza se convirtió en nuestra socia oficial, asumiendo toda la parte administrativa y financiera. Miguel cuidaba la dirección artística y la relación con clientes especiales. Yo comandaba la producción y el desarrollo de nuevos productos. Era una sociedad perfecta,
basada en la confianza mutua y la complementariedad de talentos. El diferencial de nuestro trabajo estaba en la autenticidad. Cada estampado contaba una historia real de México. Los colores venían de pigmentos naturales que aprendí a extraer de plantas de la región. Los patrones estaban inspirados en elementos de nuestra cultura. Los rebozos de Santa María del Río, los bordados de Chiapas, las cerámicas de Tlaquepaque, las pinturas de los maestros populares. Pronto llamamos la atención de boutiques sofisticadas de la Ciudad de México, que buscaban productos exclusivos. Nuestras piezas eran únicas, imposibles de copiar en gran escala, cargadas de historia y significado. Los clientes comenzaron a buscarnos directamente, encargando textiles personalizados para ocasiones especiales. Una de las primeras grandes órdenes fue para la boda de la hija de un empresario importante de la ciudad. Quería un vestido que representara la cultura mexicana, pero con elegancia contemporánea. Trabajé días y noches en esa pieza, creando un estampado que mezclaba flores de cempasúchil con arabescos modernos. Cuando se probó el vestido terminado, lloró de emoción. Nunca me he sentido tan hermosa y tan conectada con mis raíces, dijo. En 1974 nació nuestro primer hijo, Juan Miguel, un niño sano que trajo aún más luz a nuestra vida. Recuerdo vívidamente el momento en que lo cargué en mis brazos. Por primera vez, miré esa carita perfecta e hice una promesa silenciosa. Nunca vas a conocer el dolor que yo conocí. Vas a ser amado todos los días de tu vida. 2 años después llegó Laura María. El parto fue más difícil, pero cuando nació y abrió esos ojitos curiosos, mi corazón se llenó de una felicidad que ni sabía que existía. Éramos una familia completa. Los niños crecieron literalmente entre los textiles coloridos. Desde pequeños jugaban con retazos, mezclaban tintas, creaban sus propios dibujos. Era hermoso ver cómo absorbían naturalmente la creatividad sin los traumas y limitaciones que marcaron mi infancia. Yo me empeñaba en contarles de forma adecuada para su edad la historia de mi infancia difícil, no para traumatizarlos o generar lástima, sino para que supieran valorar lo que habíamos logrado, para que entendieran la importancia de tratar a todas las personas con dignidad y respeto. Una vez, Juan, con unos 6 años, me preguntó: «Mamá, ¿por qué su mamá le pegaba?». No pudiendo responder de forma que entendiera, dije simplemente: «Porque estaba muy triste por dentro, hijo. Y cuando las personas están muy tristes, a veces lastiman a quien está cerca. Por eso es importante siempre platicar sobre nuestros sentimientos». Mis hijos nunca conocieron violencia dentro de casa. Nunca recibieron una cachetada, nunca oyeron gritos de rabia, nunca se sintieron empequeñecidos o rechazados. En nuestra casa había cariño, diálogo, respeto mutuo. Era la familia que siempre soñé tener cuando era niña y que ahora podía ofrecer a mis propios hijos. El negocio continuaba creciendo de forma impresionante. En la década de los 80 ya teníamos 2 tiendas propias en la Ciudad de México y suministrábamos a boutiques en varias capitales del país.
Nuestros textiles estaban siendo usados por costureras famosas. Aparecían en revistas de moda nacional. Ganaban premios de diseño en concursos importantes. Me había convertido en una empresaria respetada en el medio textil, algo que jamás imaginé cuando era una niña asustada recibiendo golpes en el interior de Michoacán. Participaba en ferias de moda, daba entrevistas para revistas especializadas, era invitada a conferencias sobre emprendimiento femenino. Esperanza se casó con Carlos Eduardo, un ingeniero civil que conoció en un curso de administración que tomamos juntas. Tuvieron 3 hijos que se convirtieron en primos hermanos de los míos. Nuestra amistad se había transformado en una sociedad de vida, forjada en los momentos más difíciles y fortalecida con cada logro compartido. Miguel se convirtió en un artista reconocido nacionalmente. Sus grabados ganaron espacio en galerías importantes de Guadalajara y Monterrey, pero nunca abandonó nuestro negocio familiar. Siempre decía que su mayor obra de arte era nuestra familia y nuestra empresa, que representaban la transformación del arte en vida y de la vida en arte. Fueron años dorados, décadas de crecimiento constante y realización personal. Por momentos llegaba a olvidar completamente el dolor del pasado. Tan plena era mi vida presente. Pero el destino aún guardaba sorpresas que me obligarían a enfrentar definitivamente los fantasmas de la infancia. En marzo de 1995, casi 28 años después de nuestra huida, recibí una carta de mi pueblo natal. Era de una vecina antigua, doña Consuelo, contándome que mi madre estaba muy enferma, cáncer en el hígado, y preguntando si no me gustaría verla una última vez. La carta se quedó en mi escritorio por una semana. La miraba todos los días, pero no podía decidir qué hacer. ¿Por qué iba a querer ver a la mujer que me hizo tanto mal? ¿Por qué debería tener lástima de quien nunca tuvo lástima de mí? Pero algo me molestaba. Tal vez era el hecho de que aún después de tanto tiempo, aún no había logrado hacer las paces completas con mi pasado. Miguel me apoyó en la decisión de regresar cualquiera que fuera. Necesitas hacer lo que tu corazón te diga, Esperanza. Tanto ir como no ir son decisiones válidas. Pero si vas, voy contigo. No quiero que enfrentes esto sola. Decidí ir, pero sola. Era algo que necesitaba resolver conmigo misma, un ajuste de cuentas que nadie podía hacer por mí. Regresé a ese pueblito en abril de 1995, manejando mi propio coche, un símbolo de independencia que la niña de 17 años jamás imaginó poseer. Una mujer de 45 años, empresaria exitosa, madre realizada, esposa amada. Pero cuando pisé esas calles polvorientas, cuando vi las mismas casas bajas, la misma plaza central, sentí como si fuera nuevamente la niña asustada que huyó una madrugada. Los recuerdos regresaron todos de una vez. El olor de comida quemada, el ruido de las chanclas de mi madre en el piso de tierra, los gritos que resonaban por la casa. El pueblo había cambiado poco. Algunas casas tenían televisión, había una farmacia nueva, pero la esencia seguía siendo la misma. La gente me miraba con curiosidad y susurraba cuando pasaba. Es la hija de refugio, esa que desapareció hace tantos años. Mira cómo está bien de vida. Dicen que se hizo rica en México. La casa donde crecí estaba cayéndose a pedazos. La pintura de las paredes se descascaraba, el techo tenía goteras visibles, el patio estaba tomado por hierba alta. Mi padre había muerto 8 años antes, de cirrosis, por los excesos de la bebida y por la tristeza de una vida desperdiciada sin nunca haber tenido valor de proteger a su propia hija. Mi hermano Sebastián, que siempre fue el favorito, se había vuelto alcohólico y jugador. Perdió el trabajo en el rancho y vivía de favor en casa de unos conocidos. Cuando me vio no pudo ni mirarme a los ojos.
La vergüenza de lo que había presenciado y nunca impedido estaba estampada en su rostro. Mi madre estaba en una cama en el cuartito de atrás, el mismo donde yo dormía cuando niña. Estaba consumida por un cáncer en el hígado que la había dejado solo piel y hueso. A los 72 años parecía tener 90. El cabello que antes era abundante y oscuro, ahora eran solo unos hilos blancos esparcidos en la almohada amarillenta. Cuando me vio parada en la puerta del cuarto, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo conocía bien a esa mujer. No eran lágrimas de arrepentimiento, no eran lágrimas de nostalgia o de amor maternal finalmente despertado. Eran lágrimas de rabia, de la misma rabia que cargó toda la vida y que ni la cercanía de la muerte lograba apagar. Me quedé ahí parada mirando a esa mujer que un día fue mi mayor fuente de fiero, mi peor pesadilla, y sentí ni rabia, ni tristeza, ni lástima, solo un gran vacío, como si estuviera mirando a una extraña. Los años de terapia, el amor de mi familia, la construcción de mi autoestima me habían blindado contra su veneno. Mamá, me fui porque usted me iba a entregar a un hombre casado que me acosaba en el trabajo. Me fui porque nunca recibí amor en esta casa, solo golpes y humillación. Me fui porque me iba a morir por dentro si me quedaba aquí. ¿Y sabe qué? Fue la mejor decisión de mi vida. No se encogió, no desvió la mirada, simplemente me miró con el mismo desprecio de siempre, como quien reconoce una verdad innegable pero se niega a aceptarla. Era imposible penetrar en la armadura de amargura que había construido alrededor del corazón. ¿Y Evaristo? ¿Qué pasó con él?, pregunté, más por curiosidad mórbida que por interés real. Murió hace 10 años. El cáncer se lo comió por dentro, igual que me está comiendo a mí ahora. Murió solo, que toda la familia ya se había cansado de sus cochinadas. Hasta la primera mujer se fue y se llevó a los hijos. Dicen que al final gritaba por varias mujeres que había acosado, pidiendo perdón. La noticia debería traerme algún alivio, alguna sensación de justicia, pero no sentí nada. Ese hombre que por tanto tiempo pobló mis pesadillas ya no tenía ningún poder sobre mí. Era solo una sombra más del pasado que se había apagado sola. Tienes todo el derecho de odiarme, Esperanza, pero no vine aquí a pedir perdón porque no me arrepiento de nada. Vine porque quiero que sepas que esta casa va a ser tuya cuando me muera. Es tuya por derecho, ya que fuiste tú quien más sufrió aquí. La revelación me tomó por sorpresa. No era sobre herencia lo que estaba pensando. Era sobre cierre, sobre hacer las paces con mi pasado. ¿Ustedes pueden creer una cosa así? Díganme ahí en los comentarios. En su lugar, ¿qué habrían hecho? Murió 3 días después, sin que tuviéramos ninguna reconciliación. Descubrí por el testamento que había dejado la casa y el terreno exclusivamente para mí. Mis hermanos recibieron apenas algunos recuerdos personales. Regresé a esa casa, ahora oficialmente mía, y me senté sola en el corredor donde tantas veces había llorado escondida. Contemplé ese pequeño pedazo de tierra que había sido mi infierno personal por 17 años. ¿Qué hacer con él? Vender sería lo más lógico. Agarrar el dinero y nunca más voltear atrás. Pero mientras observaba el sol ponerse detrás de las montañas distantes, pintando el cielo de naranja y rosa, una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea que creció durante toda la noche y que por la mañana ya se había transformado en resolución. Llamé por teléfono a Miguel desde el único teléfono público que funcionaba en el pueblo. Amor, me voy a quedar unos días más aquí. Tengo algo importante que hacer. Usé parte considerable de nuestros ahorros para contratar un pequeño equipo de construcción local. El proyecto era sencillo, pero profundamente significativo.
La vieja casa sería totalmente remodelada y transformada en una escuela de costura y artesanías para niñas y mujeres de la región. Centro de Capacitación Femenina Esperanza y Miguel. Ese sería el nombre. Un homenaje a las 2 personas que más me ayudaron a reconstruir mi vida. Mi prima hermana que huyó conmigo y mi marido que me enseñó lo que era amor verdadero. Miguel apoyó integralmente mi proyecto cuando le conté sobre mis planes. Esto es más que un negocio, Esperanza. Es una misión. Es poesía en forma de acción. Vas a transformar el lugar de tu dolor en el lugar de la liberación de otras mujeres. Esperanza lloró cuando supo de mis planes. Eres increíble, prima. Transformar todo aquello en algo tan hermoso es la venganza más elegante que he visto en la vida. La escuela tomaba forma rápidamente. Contratamos albañiles de la propia región, compramos máquinas de coser nuevas, material didáctico. El cuartito donde yo dormía en el suelo se volvió un salón de computación con computadoras. El cuartito oscuro donde me quedaba castigada se volvió una biblioteca con más de 1000 libros. La cocina donde recibía golpes y los frijoles se pegaban se volvió un taller de estampado equipado con todas las herramientas modernas. Pero la transformación más simbólica de todas fue el cuarto de mi madre. ¿Saben en qué se convirtió? En mi oficina de directora. El lugar donde más sufrí se transformó en el centro de comando de un proyecto que cambiaría cientos de vidas. Todos los días me sentaba en esa misma silla donde ella se quedaba insultándome y humillándome, y desde ahí coordinaba un proyecto que cambió la vida de más de 20,000 mujeres de la región a lo largo de las décadas siguientes. Mujeres que estaban atrapadas en relaciones abusivas, mujeres que no tenían profesión, mujeres que pensaban que no valía nada. La inauguración en enero de 1996 fue emocionante. El pequeño pueblo nunca había visto nada igual. Mujeres y niñas de toda la región se inscribieron en los cursos. Corte y confección, bordado, estampado, artesanías en general, computación básica, administración de pequeños negocios. La demanda fue tanta que necesitamos crear una lista de espera. Madres traían hijas adolescentes, abuelas inscribían nietas. Mujeres maduras que nunca tuvieron oportunidad de aprender un oficio llegaban tímidas pero decididas. Para muchas jóvenes de la región, la escuela representaba la única chance de aprender un oficio, de conquistar independencia financiera, de escapar de matrimonios arreglados o de vidas limitadas al trabajo doméstico. Exactamente lo que yo no tuve oportunidad de hacer a su edad. Vi con mis propios ojos jóvenes transformarse. Niñas que llegaban cabizbajas, pensando que no servían para nada, descubrían talentos que ni imaginaban poseer. Ganaban confianza, descubrían su propia voz, aprendían que podían soñar alto. Una de las primeras alumnas fue María José, una niña de 15 años que llegó al centro con marcas de golpes en la cara. Su madre la quería sacar de la escuela regular para casarla con un hombre de 40 años. Cuando María José aprendió estampado y comenzó a vender sus trabajos, logró convencer a la madre de que podía sostener a la familia sin necesidad de casarse. Hoy tiene su propia confección y emplea a otras 10 mujeres. Algunas siguieron para cursos técnicos en ciudades más grandes. Otras abrieron pequeños negocios en la región. Muchas consiguieron trabajo en confecciones y fábricas, pero ahora como profesionales calificadas, no como mano de obra barata. Todas cargaban consigo la certeza de que podían ser más que meras continuaciones de un ciclo de sumisión y dependencia. Tuve una visitante inesperada algunos años después de la inauguración. Era doña Eulalia, viuda de Evaristo. Después de la muerte del marido abusivo, había quedado en la miseria. Los hijos vendieron todo, dejándola prácticamente en la calle. Ahora, a los 75 años, buscaba aprender un oficio para sostenerse.
Recuerdo perfectamente el día que entró en mi oficina. Temblorosa y avergonzada, apenas lograba levantar los ojos del suelo. La señora no me va a aceptar cuando sepa quién soy. Soy la viuda de Evaristo Pereira. Sé que él le hizo mal cuando era joven. Yo siempre supe de las cosas malas que hacía, pero nunca tuve valor de pararlo. Sé exactamente quién es doña Eulalia, y es justamente por eso que usted tendrá una beca completa y todo el apoyo que necesite. Aquí ayudamos a mujeres que necesitan volver a empezar, independientemente del pasado. El asombro en su rostro valió más que 1000 palabras. Allí estaba yo, la niña que casi fue entregada a su marido abusivo como esposa esclava, ahora transformada en su benefactora. En ese momento entendí el verdadero significado de venganza. No era hacer que otros sufrieran como yo sufrí. Era romper completamente el ciclo de sufrimiento. Era transformar dolor en fuerza, trauma en cura, odio en propósito. Doña Eulalia se convirtió en una de nuestras alumnas más dedicadas. A los 75 años aprendió a hacer muñecas de trapo que se volvieron exitosas en la región. Logró rentar una casita sencilla y vivir con dignidad de su propio trabajo. Murió 3 años después, pero murió independiente, orgullosa de lo que había logrado. Los años pasaron y el centro creció más allá de mis expectativas. Miguel se dedicó íntegramente al proyecto, creando material didáctico y programas de arte-educación. Laura se graduó en psicología y asumió el departamento de apoyo emocional a las alumnas. Muchas llegaban con traumas similares a los míos. Juan se graduó en administración y modernizó nuestra gestión financiera. Esperanza continuó siendo mi compañera inseparable. Todas las tardes nos reuníamos en la oficina, que un día fue el cuarto de mi madre, planeando expansiones, celebrando victorias, soñando con nuevos proyectos. El centro se transformó en una red que atiende a miles de mujeres. Recibió reconocimiento oficial del gobierno, se volvió referencia nacional en empoderamiento femenino. Lo que comenzó como un proyecto personal de sanación se había transformado en una institución que cambió la realidad de toda una región. Perdimos a Miguel hace algunos años, pero el proyecto continuó creciendo. Hoy tenemos varias unidades esparcidas por todo el país, programas de enseñanza a distancia, convenios con universidades. El gobierno transformó nuestra sede principal en Instituto Federal. Hoy, a los 74 años, miro hacia atrás y veo que mi vida formó un círculo perfecto. La niña asustada que huyó una madrugada de marzo nunca podría imaginar que regresaría como fundadora de instituciones que transformaron la vida de más de 20,000 mujeres a lo largo de las décadas. Tengo nietos maravillosos involucrados con nuestros proyectos sociales. Algunas de mis nietas estudiaron en el propio instituto que creamos. Esperanza, ahora con 72 años, continúa a mi lado. Todas las tardes nos sentamos en el corredor que construimos, donde antes era el patio de tierra batida, tomando cafecito y recordando cuando éramos 2 niñas perdidas en una terminal de autobuses de la Ciudad de México. El pueblo que me rechazó hoy me recibe como heroína local. Recibo invitaciones para dar conferencias en otras ciudades y estados, hablando sobre emprendimiento femenino, superación personal y transformación social. Pero ¿saben cuál es la parte más gratificante de todo esto? Es cuando una mujer llega al centro completamente rota, pensando que no sirve para nada, cargando traumas similares a los que cargué, y unos meses después sale de ahí con la cabeza en alto, con una profesión en las manos y la certeza de que vale mucho más de lo que cualquier persona le haya dicho.
es cuando veo que el ciclo realmente se rompió, que ese dolor que cargué por tantos años se volvió la llave que abrió la puerta de la libertad para miles de otras mujeres. Es cuando me doy cuenta de que cada lágrima derramada, cada humillación sufrida, cada noche de miedo sirvió para algo más grande que yo misma. Enseño a todas nuestras alumnas lo que aprendí en carne propia, que nuestras manos pueden crear belleza aun cuando nuestro corazón está roto, que podemos transformar nuestro dolor en arte, nuestra rabia en fuerza para ayudar a otras personas. La venganza más dulce no es destruir a quien nos lastimó. La venganza más dulce es probar que estaban completamente equivocados sobre nosotros. Es usar la fuerza que desarrollamos en el dolor para construir algo hermoso, algo que dure, algo que transforme el mundo a nuestro alrededor. Si pudiera volver en el tiempo y hablar con esa niña asustada en el cuartito oscuro, le diría: aguanta firme, niña. Un día vas a transformar toda esta casa de sufrimiento en un palacio de posibilidades. Vas a descubrir que tu mayor fuerza viene exactamente del lugar de tu mayor debilidad. Esta es mi historia, mis queridos. Una historia que comenzó con abuso y termina con amor. Que comenzó con rechazo y termina con aceptación. Que comenzó con una niña huyendo en la madrugada y termina con una mujer que ilumina el camino para miles de otras mujeres. Aquí en el canal contamos historias reales, historias de personas de verdad que vivieron momentos intensos, difíciles, hermosos o incluso secretos que se guardaron durante toda una vida. Si tú tienes una historia así, o conoces a alguien que lleva algo en el pecho y necesita desahogarse, escríbenos. El correo está en la descripción del video. Será un placer contar tu historia con todo el cariño y respeto del mundo. A veces, solo abrir el corazón ya ayuda mucho a quien ha guardado tanto dentro de sí. Y si esta historia te tocó de alguna manera, déjale un like y compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, una historia como la que acabas de ver puede darle fuerza a alguien que necesita hablar su propia verdad. Y si tú viviste algo parecido, los comentarios están abiertos. Este es un espacio seguro para escucharnos y apoyarnos mutuamente.